Hoy es sábado 8 de noviembre, para lo que va a quedar grabado. Y como muchas de las cosas que nosotros venimos enseñando, este año el Señor nos habló de que la cosecha iba a ser abundante. Creímos en su palabra, hemos visto cosas que el Señor ha ido cumpliendo, pero también cosas que necesitamos nosotros mejorar. Nosotros a veces nos pasa que diariamente vivimos situaciones y no sabemos que hay fuerzas invisibles desde la eternidad que vienen tratando de doblegar la institución que Dios creó antes de que creara la iglesia, que es la familia. Un padre, una madre, hijos. Esa institución fue creada antes de la iglesia. Y hay una estrategia de las tinieblas en quererlas destruir. Yo, con esto de una apertura que hay en este momento, muy especial en este momento en la Argentina, a pesar de que los demás países, o la gran mayoría de los países la tienen, a nosotros nos costó generaciones llegar a entender que podíamos abrirnos al mundo y comercializar. En esas cosas que comenzamos a ver, comercializar con otros países, eh, una persona que conozco va a traer autos eléctricos, bueno, todo lo que viene, a ver, los vehículos eléctricos se crearon para que la minería en la alta montaña, donde no hay una estación de servicio en la esquina, pudieran seguir trabajando permanentemente. Para la cargadora, la retroexcavadora, los camiones enormes, esos que uno ve, que la rueda es más alta que una casa. Y a partir de ahí, después fue al automóvil, a la bicicleta eléctrica, al monopatín, a todos esos que uno conoce. Pero ¿por qué digo esto? Me contaba que en el mundo hoy, ese tipo de elementos que uno dice, bueno, yo lo uso diariamente. ¿Qué pasa si un auto eléctrico choca en la ruta? Los bomberos ni siquiera pueden ir a apagarlo con agua, porque electrocutan a todos los que están adentro del auto. Parece lógico. Pero hay que preparar gente, hay que tener los elementos para poder apagar el incendio de un auto eléctrico. Pero no solamente hay que ir a desconectar la batería, que sería el principio de salvar esa gente o ese vehículo. La batería tiene entre 24 y 48 horas la posibilidad de explotar si esa maniobra no se hace correctamente. Pero ¿y cómo hacer esa maniobra si no conocemos? Entonces, ¿qué es lo sabio? Cuando uno compra un elemento que no conoce, leer el manual de cómo se usa. Dios dejó la Biblia como manual de Él que nos fabrica. Y sabe, muchas veces nosotros enfrentamos a diario la vida, nos vamos para un lado, vamos para el otro y no leemos el manual del fabricante. No leemos qué es lo que necesitamos hacer. Y sobre todo, esta semana ha sido una semana donde esta palabra tiene un fundamento. Hemos visto cómo durante un tiempo ya las familias nos vienen contando, nos vienen diciendo situaciones que suceden, que se repiten. Peleas en los matrimonios, a veces por diferencias, peleas entre los hijos, entre los hermanos, peleas o enfermedades. Una persona me dijo, seguro que cuando escuche esto se va a acordar, dice, yo estoy preocupada porque en esa familia cada rato a los hijos les pasa algo, un accidente violento, una enfermedad inesperada. Otra familia con uno de sus hijos que viene repitiendo problemas de hace muchísimo tiempo. Yo recién les contaba a los hermanos que hace un año quiere hablar conmigo y con él, obviamente yo con él. Pero hace un año que no encuentra el tiempo, ni el día, ni la hora. Por lo cual hay un principio que es eterno, un principio que está en el manual del Creador. ¿Cómo hacemos para obtener las cosas que nos hacen falta? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas nos van a ser ¿qué? Añadidas. ¿Qué le interesa al infierno? ¿Qué le interesa al enemigo? Que nosotros accedamos a eso. Que nosotros, si explota nuestro auto eléctrico, venga un bombero, le eche agua y nos quedemos todos electrocutados, porque los planes de esas fuerzas invisibles, de esa guerra espiritual que se libra hace siglos, nosotros no los comprendemos porque no nos enseñaron a comprenderla. Porque mucha gente sale a la calle sin leer
cómo funciona uno mismo. Imagínense, si individualmente nosotros no conocemos cómo funcionamos, ¿cómo vamos a conocer cómo funciona nuestra pareja? ¿Y cómo vamos a conocer cómo funciona todo nuestro hogar? Una palabra que normalmente la gente dice, yo para ser médico tuve que estudiar 6 años, 10 años, y después que estudié, rendí todas las materias, me dieron el título. El único proceso, la única enseñanza es que es totalmente al revés cuando uno es padre. Vienen los hijos y a partir de ahí nadie nos enseñó a ser padre, no hicimos una carrera, no nos dieron un título, no rendimos materias, sino que la vamos rindiendo con nuestros hijos y con nuestra familia permanentemente, todos los días. Pero esto, hay un plan que lo tenemos que entender. Hay un plan de Dios para que podamos vivir como el Señor ha dejado instrucciones para que lo hagamos, pero también hay un plan de las tinieblas que se opone a todo eso. ¿Cuál es el mejor plan de las tinieblas? Miren, acá tengo 3 estrategias de las tinieblas que usan permanentemente, y esto es por los de hace siglos. A ver, acá está. Hay 3 puntos que vamos a ver que nos pueden estar pasando en nuestra casa, que pueden ser un motivo de raíces que después cuestan arrancar. Y es que esta estrategia del infierno, primero, habla de la división entre los miembros de la casa, de la distracción o las distracciones, y la desviación. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Fíjense que el Señor nos deja dicho en la carta que Pedro le escribe a la iglesia, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, los versos 7 y 9, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden, y fíjense que primero le viene hablando a la persona, en primera persona, que entendamos que hay algo que si nos distraemos, el diablo anda como león rugiente que buscando esas distracciones, buscando esos pensamientos que nos desvían de la palabra, buscando esas cosas que a veces sabemos que no las tenemos que hacer y sin embargo, bueno, caemos en la tentación. Por eso en el Padre Nuestro Jesús nos recuerda pedirle al Padre que no nos deje caer nuevamente en la tentación que cayó el primer hombre y que nos libre de esas cosas malas. Y dice así, recuerden que su familia habla en primera persona y después pasa a un plural, y no solamente el plural para que creamos que esto me pasa a mí porque yo vivo en esta familia y como me dicen uno, yo nací en esta familia y me dieron este nombre y este apellido. Es más grande la cosa, más grande que todos nosotros, más grande que nuestro ombligo. Dice, recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Por qué estos ataques mundiales desde los siglos de los siglos? Porque hay una intención clara de las tinieblas en destruir la base de lo que Dios creó. Y si ustedes se van a las cartas orgánicas, ¿cómo se llama la carta orgánica argentina? El fundamento, bueno, que la familia es la base de la sociedad. Vos ayúdame. Bueno, ya me voy a acordar. Que es la base de la sociedad. ¿Para qué? Para construir un Estado firme. Un Estado sin familia, no es un Estado. Pero fíjense que esto va más allá. Dios dijo, miren, para vivir en paz ustedes tienen que guardar su casa, su familia, porque van a recibir ataques permanentes. Vamos a ver cuáles son esos ataques, porque sí, es cierto, nosotros vamos a ser atacados y somos atacados por las tinieblas, pero fíjense que lo primero que levanta Dios en una casa es un sacerdocio. Nosotros somos todos, sacerdotes de nuestro hogar. La primera iglesia que nosotros tenemos que cuidar es nuestra casa. Y como sacerdotes tenemos delegados los poderes que tiene un embajador, yo lo decía la vez pasada. Un embajador
de Argentina en Arabia, cuando ese señor habla con el gobierno de Arabia, está hablando el gobierno argentino con el gobierno de Arabia. Tiene poderes delegados del Estado, y acá nosotros tenemos poderes delegados de Dios. ¿Para qué? Para cuidar nuestra primera institución, que es nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar. La casa no es solamente aquella cosa con ladrillos, sino ese lugar a donde cuando venimos cansados necesitamos paz, necesitamos descansar. Fíjense que escucho, esto lo que uno también ha vivido, lo que uno escucha, lo que nos dicen, es, a veces me dicen, yo quiero llegar a mi casa, y encontrar la paz, y siempre un problema por acá, el otro por allá. Algunos que me han dicho, mirá, yo llegaba a mi casa y me decían, viniste, ¿qué querés comer? Y uno llegaba muerto de hambre del trabajo. Entonces, yo enseñé la vez pasada, y esto no es nada contra la mujer, sino que una mujer que no le prepara un plato de comida a su marido, más allá de que yo acá también hago de comer, y acá está mi mujer, está mi hijo, saben que en lo que yo puedo colaborar, colaboro. Soy parte de esta casa, no soy... Esto que estoy diciendo no es para que a partir de ahora alguien se empodere como dueño y la otra como esclavo, no. Somos un hogar, somos un equipo. Cada uno cumple un rol. El hombre sale a buscar trabajo y la mujer lo esperaría con un plato de comida, pero a veces hasta la mujer sale a buscar trabajo, entonces los dos necesitan encontrar esa armonía. ¿Para qué? Para construir en cada casa ese núcleo de amor, de contención, para lograr los objetivos que Dios tiene. Vamos a ver por qué las tinieblas hablan de la división. Una de las estrategias. Miren lo que dice la palabra en Marcos 3, el verso 24 al 27. Dios resulta que Jesús libera a unos endemoniados. Y la religión, los religiosos, le dicen que él los liberaba en el nombre del mismo Satanás, Belcebú. Belcebú, ¿saben lo que significa? Rey de las moscas. La unción con aceite, te lo voy a contar como parte de todo. Antes los pastores ungían a sus ovejas con aceite. ¿Por qué? Porque a la oveja, entre los yuyos, en el campo y demás, se le entraban bichitos y se le entraban moscas. Entonces, ese zumbido que sentían les hacía tanto mal que iban y se golpeaban la cabeza contra las piedras hasta llegar a lastimarse y a veces matarse. Por eso les ungían con aceite. Ese zumbido que nosotros sentimos de las moscas, que esa oveja sentía de las moscas, es ese ruido que muchas veces el diablo hace en la mente de las personas. Las personas andan turbadas. ¿Cómo uno, cuando se empieza, esto es una herramienta para todos los que están escuchando? ¿Cómo saber que una persona está turbada? Porque viene a pedir ayuda. Y si bien uno le dice, ¿qué necesitas? Y hay que escuchar lo que esa persona necesita. Esto es como cuando uno va al médico. ¿Cómo le va? Buen día, le dice el médico. ¿A qué vino? Doctor, vengo porque me duele acá. Bueno, mire, ahora va a tener que hacer esto. Y usted no lo deja hablar al médico. No, porque yo le quiero explicar. Resulta que en mi casa Sí, ya sé que le duele ahí, yo le voy a dar, ya sé lo que tiene. Bueno, usted va a ver que cuando a esa persona usted quiere darle una palabra de consejo, de aliento, no lo va a escuchar. Y si lo escucha, y si usted logra que esa persona se calle y lo escuche, no lo va a entender. Porque su mente está turbada. Esas moscas, ese Belcebú que tiene adentro de la cabeza, ese ruido, ese rey, está haciendo que parece que usted le dijera algo, y como dice el dicho popular, entra por un oído y sale por el otro. Y fíjese a dónde están las moscas en la oveja. En un oído y en el otro. Todas las cosas parece que en algún punto se unen, ¿no? Pero fíjense que Jesús les dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa, y ahí viene la división que busca Satanás, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa, ese hogar, esa familia, no puede permanecer. Cuando el hombre tira para un lado, la mujer para el otro, los hijos para el otro,
Y encima cuando viene gente de afuera. Que tu mamá, tu primo, tu tía, tu hermano, aquel, tu amigo, tu amiga, tu esto, tu aquello. Hay familias que yo soy criado de esa manera. Yo le decía tía a personas que no eran mis tías, porque eran amigas del barrio. Bueno, esas costumbres que había antes, seguramente muchos que me están escuchando también han pasado esas costumbres. Eh, pero a veces uno no sabe a quién le dice bienvenido a mi casa. Esa persona puede traer todos los bichos que usted ni siquiera se da cuenta. Y digo esto en el buen sentido. Y a veces nosotros también entendemos o no entendemos que nuestra armonía está en consolidar el matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer y los hijos, y evitar que las personas de afuera vengan y destruyan esa armonía. Eso es lo primero. Porque si esa casa está dividida entre sí, no puede permanecer, no va a prosperar. ¿Y sabe qué? Los de afuera le van a hacer todo lo que usted ni siquiera se da cuenta que le van a hacer. Dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Miren, muchas parejas se divorcian porque no encuentran esa armonía, porque se van o se desvían por situaciones que no logran unirse. Yo enseñé más de una vez que en Génesis, cuando dice que Dios le crea al hombre la ayuda idónea, significa, la palabra está mal traducida, o tiene los mismos caracteres y valores numéricos en hebreo que la palabra opuesto. Dios dice que le hace lo opuesto, ¿sí? Son así, cada uno anda de un costado y del otro, hasta que ¿qué? Hasta que se encuentran los dos, y dice la palabra que los dos son uno. Y esa diferencia que hay en el uno y el otro es solamente para que la gloria de Dios se manifieste en ellos. Porque es Jesús el que va a terminar uniendo esos dos corazones para que los dos sean uno. Entonces, fíjense que les vuelve a decir, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si esas dos personas ahora son uno, nadie va a poder entrar a su casa y saquear sus bienes. ¿Qué es sus bienes? El bienestar económico, financiero, moral, espiritual, la paz, la tranquilidad. Si antes no se le ata. O sea, ¿qué es atar? Fíjense que en Mateo dice que todo lo que atemos en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatemos en la tierra quedará desatado en el cielo. Este principio que Dios nos enseña también lo saben los brujos, los agoreros, el infierno. Esto estamos hablando de lo que el infierno hace. Ahora, ¿cómo es nuestra familia? Yo voy a enseñar algo más adelante para que ustedes vean. Nuestra familia es todo. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos. Y fíjense que la instrucción que Dios cuando lo elige a Abraham, y ahora voy a leer algo para que quede claro a dónde vamos a ir, es que se vaya de su casa y de su parentela. Y ahora vamos a enseñar por qué. Porque los padres eran idólatras de dioses ajenos. Por eso había que separar. Ahora lo vamos a leer, esto está escrito en Génesis. ¿Cuál es la distracción que el infierno usa para meterse dentro de una casa, dentro de un hogar, dentro de una familia? Miren lo que dice Lucas 10 en el verso 40 y 42. Jesús va a la casa de Lázaro y ahí había dos hermanas, María y Marta. Me dice, Esther recién me dice, otra vez Marta. Y le digo, es que Marta, pobre Marta, no es una persona, sino es un espíritu, es una forma. Y dice que María se había recostado a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta, fíjese lo que hizo. Y Jesús le dice, no solamente no quería escuchar la palabra, sino que se había preocupado por atender las visitas, pero a su vez por protestar. Todas aquellas protestonas y protestones, escuchen esta palabra. Porque Jesús le dice, pero Marta,
se preocupaba con muchos quehaceres, las distracciones. ¿Saben cuáles son esas Martas hoy? La televisión, los videojuegos, la pornografía, las cosas que hacen que una familia, cuando va a comer, prenda la tele. Miren, yo vengo de una familia en donde cuando mi papá podía comer con nosotros porque él trabajaba casi todo el día, pero muchas veces él podía por su trabajo venir al mediodía, él se sentaba y los domingos era una reunión familiar. Yo estoy acostumbrado a las reuniones familiares los domingos, a veces con Esther y el Jero los tres estamos solos y a veces vienen nuestros hijos. Yo para mí, cuando mis hijos están en mi casa, con mis nietos y demás, es una alegría porque vuelvo a mis orígenes. Vuelvo a esa familia grande, a esa familia, y eso sí, en casa cuando mi papá hablaba, no se callaba, inclusive cuando recuerdo que a la hora de la siesta, que no vayamos a hacer ruidos, porque mi papá dormía, y esas cosas son las enseñanzas, la educación, el respeto. Yo acá hay una persona que a la siesta se escapaba y se trepaba a las tapias de la casa y veía dinosaurios. Miren lo que veía por escaparse a la siesta. Porque una niña muy inquieta vio una iguana y gritó un dinosaurio. Bueno, Susana Jiménez también se ve que veía dinosaurios, así que se ve que no estaba tan lejos, tan alejada. Pero yo siempre digo, en la escuela a las personas se le da conocimiento en matemática, física, química, historia, pero en la casa se le da la enseñanza, la educación, los valores, lo que el diablo quiere atacar. Porque si nosotros dejamos que el diablo ataque, cuando nosotros hoy podemos estar en esta reunión, esta casa está consagrada para estas reuniones, para que el Señor se manifieste. Pero si yo veo que mis hijos andan por un lado, por el otro, dentro de esta casa, en el momento de la reunión, hay algo que está fallando. Pero también, ¿cuántas veces oramos con nuestros hijos en nuestra casa? Porque ahora estamos viendo lo que el diablo ataca. Ahora vamos a ver cómo nos defendemos, porque si solamente vamos a enseñar que a cada rato nos van a pegar un palo por la cabeza, estamos en la lona. Vamos a ver las herramientas que Dios nos da. Y ahí le dice, pero Marta se preocupaba con sus muchos haceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. El afanada es esa ansiedad, esas ansiedades que tenemos, ay, que tengo que ir para allá, que tengo que volver, que tengo que subir, que tengo que bajar, y estoy parado y no hice nada. Yo digo, hay personas que hacen más con la lengua que con los pies, porque hablan más de lo que van a hacer que de lo que realmente hacen. Porque están ahí y dicen, che, pero no dijiste que ibas a hacer esto. Y turbada, esa es la turbación de la que hablábamos recién. Belcebú, el rey de las moscas, el rey de los ruidos que la gente tiene en la cabeza. Dice, estás con muchas cosas. ¿A dónde? ¿En lo que uno hace a diario o en nuestra mente? Que se distrae para acá, que se distrae para allá, que voy a salir para allá, que cuando voy a hacer esto, que voy a ir para aquel lado, que distraída con muchas cosas. Nuestra mente muchas veces está distraída con más cosas de las que nosotros necesitamos distraernos. Pero solo, le dice Jesús, una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué escogió María? Escuchar la palabra de Dios. Una cosa. Acuérdense lo que dijimos. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos va a ser añadido. ¿Por qué Marta estaba ansiosa? ¿Por qué cuando nosotros nos acercamos al Señor, Pablo le dice, alégrense, alégrense, pidan todo lo que quieran, pidan todo lo que quieran, pídanle que trabajo, pídanle por salud, pídanle todo. Primero alégrense, pidan todo lo que quieran, que todas las oraciones que ustedes quieran hacerle, todas sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Y no le dice,
Dios a cada uno le va a dar lo que pide. No, mire lo que dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Porque si nuestros pensamientos no tienen paz, la ansiedad nos va a llevar para cualquier lado. Y eso no quiere decir que yo me sienta que Dios me provea todo. ¿Qué estás haciendo? Dios me va a proveer. Pero vos no vas a hacer nada. No, Dios me va a proveer. No. Eso esto no es para crear vagos. No estoy diciendo ahí porque por ahí muchos dicen, pero Dios me va a traer todo hecho. No. Esto no es para crear vagos. Esto es para entender principios que nos pueden ayudar a caminar mucho más aceleradamente. Vamos a ver la otra estrategia de las tinieblas, la desviación. ¿De qué estamos hablando? En Filipenses 4, el verso 8 dice, anima a meditar en todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, virtuoso o digno de elogio. Esa es la desviación, cuando nuestros pensamientos, en lugar de pensar en lo que es bueno, en lo que es digno, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es honorable, en lo que es virtuoso o digno de elogio, va para cualquier lado. Esa es la desviación que pretende el enemigo, pero esa desviación es en la casa, es para cuando el marido tira por un lado y la mujer para el otro. Los hijos para allá, los nietos para aquel lado, y en ese hogar todavía no ha podido reinar ¿quién? Cristo. En Mateo 15, yo siempre trato de citar la Nueva Traducción Viviente, pero porque la palabra ahí me parece más fluida. En el verso 19 dice, pues del corazón salen los malos pensamientos. Eso es porque Satanás muchas veces nos desvía a pensar en lo malo. El asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. La desviación es lo que el diablo quiere hacer adentro de una casa, que los hijos no les importa cuando venga su padre, si su papá tiene que dormir la siesta, a su madre no le importa si preparó la comida, a su padre no le importa si su hijo no tiene zapatillas para ir a la escuela. O sea, cada uno hace la suya. Vamos a los términos de la Biblia de hoy, la Biblia cordobesa, como le llamo yo, y en su casa y cada uno hace la suya. Y por eso tenemos chicos que se drogan, matrimonios que se pierden. Y cuando están perdidos ya en la última, los padres asustados dicen, por favor necesito ayuda para mi hijo. Lo primero, sí es cierto, es como nosotros somos como las ambulancias estas de emergencia, ¿no? Primero hay que salvar la vida, después si tiene el pie quebrado, la mano toda torcida, bueno, después se lo enderezamos, se lo arreglamos. Primero salvemos la vida. Pero si bien podemos ayudar primero al más necesitado, en realidad lo que necesita una cura completa es toda la casa, toda la familia. Por eso el diablo ataca y estas consecuencias y de esta palabra solamente es no para juzgar. Dios acá no nos ha puesto para juzgar lo que hace uno, lo que hace el otro, si lo hace bien, si lo hace mal. Primero es para juzgarnos a nosotros mismos, para realmente ver si nuestra casa se está construyendo sobre la roca que es Cristo. Si nuestra casa no está construida sobre esa arena o sobre esa cosa vacía que vienen los vientos y se la derrumban. Miren, hay matrimonios que todavía no se han consolidado, hay parejas que no están consolidadas como matrimonio conforme a los estatutos y mandatos de Dios. Y sus hijos, en el término vulgar, son guachos. La palabra ahí significa no legítimos, ¿sí? No instituidos desde el matrimonio.
Y andan con situaciones y que repiten problemas. Y que repiten de vuelta problemas. El diablo logró en todos estos años, porque esta lucha es constante y es en el mundo entero. Usted no mire la Argentina nada más, mírelo ahora el mundo entero. Y yo le voy a nombrar una serie de cosas que el diablo ha hecho. Primero, atacar la institución que Dios creó, que es la casa. Si una casa está dividida, imagínese acá en la iglesia. Vamos a encontrar también iglesias divididas. Por eso algunos se salvan a sí mismos. Yo recién les enseñaba, comentaba a hermanos el día martes o miércoles, después de la oración tenía otro meet con una gente que está en Colombia y otra que está en China. Y hablábamos y justo, miren lo que hace Dios. Una familia amiga, los abuelos de Bastian, yo que he predicado y orado sobre Bastian, este niño que tenía un diagnóstico de muerte y hoy Bastian está vivo y los abuelos han viajado a Colombia para conocerlo. Llega la abuela y la abuela llega resfriada a Colombia, después de semejante viaje, después de los nervios. Yo me imagino, Edna, los nervios que debe haber pasado para ir, para llegar. En Colombia hoy se están muriendo lactantes, se están muriendo bebés por lactos convulsa, algo que acá se radicó hace muchos años, hoy allá está siendo una epidemia, pero una epidemia grave, más grave de lo que usted escucha por las noticias, porque el que vive allá está llorando permanentemente porque cada rato entierran un bebé. Es una cosa desastrosa. Por supuesto, la abuela llega engripada y no lo puede ver. Y hablando con el abuelo, con mi amigo, le digo, bueno, vamos a orar por Edna. Entonces, Edna pone manos libres y comenzamos a orar. En ese momento, un señor colombiano estaba arreglando en la mampara del baño de ese departamento, que ellos estaban en un departamento a 40 metros de su nieto después de haber hecho miles de kilómetros y no lo podían ver. Y en la oración que yo estaba haciendo por la abuela, este señor vuelve a gritarles a ellos, amén. Esta es la segunda vez que les pasa, Dios los está llamando, Dios se está mostrando en sus vidas y bueno, la obra la va a hacer el Espíritu Santo. Este señor es un pastor colombiano que yo les contaba a los hermanos recién. Él tiene una fundación, se dedica a sacar niños de la calle. Chicos, ya me mandó videos a ver si los podemos hacer entrar acá en un equipo de fútbol y bueno, relacionarnos con gente que conocemos que son representantes de futbolistas en Brasil y en Uruguay y que tienen jugadores en Italia, en Arabia y bueno, ahora llevarlos a China. Es más, acabo de recibir, estas son las cosas que uno a veces dice, Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? Porque uno hace cosas y permanentemente... Miren, yo soy una persona que no me cansa de hacer cosas. Usted me dice, bueno, acá saben mi familia. Lo bueno de hacer esto que hago yo es que tengo una familia que si yo me catalogo como que soy un loco que hace un montón de cosas, mi familia está más loca que yo porque me sigue. Se mete en todo lo que yo hago. Y apenas me contacté con gente de China, me ofrecen algo, me dicen, queremos que vos nos traigas niños de 14 o 16, ahí estamos viendo cuál, la categoría 14 años o la categoría 16 años, a participar del Mundial de la Paz de fútbol que se va a hacer en China en agosto del año 2026. Me mandan todas las instrucciones, me mandan todas las invitaciones, los PDF, me mandan los archivos. Y yo me fijo en el mapa del mundo y en el continente americano el único país que había ido una vez había sido Brasil. Argentina no había ido nunca. Mire, yo no pertenezco a la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, para los que no son de acá y lo van a escuchar a esto. No pertenezco a ningún club de fútbol. Solamente tengo una camiseta, esa camiseta se llama Cristo. Y me invitaron a mí, que yo ni siquiera manejo niños, pero me dice, Señor, no te preocupes, yo te voy a contactar con un colombiano que tiene una fundación. Y esto, a las 2 semanas me estaban hablando por esto. Así que el Señor hace cosas que ni siquiera nosotros entendemos. ¿Cuándo? Y cuando no es que nosotros hayamos superado estas luchas.
Nosotros las conocemos y las podemos identificar. Y esto es como su auto. Así como algunos, yo veo acá, tengo un vecino que todos los sábados lava el auto. Tengo un día de ganas de arrimarle el mío, a ver si le echo un poquito de agua también, porque en una de esas, por ahí, al vecino del lado lo cargo siempre que sale a lavar su auto, le digo si hay números en ese lavadero, cosa que me dé un numerito a mí y yo se lo dejo. Pero no lavan su espíritu, su alma. Nosotros somos como esos autos, tenemos que permanentemente hacernos un mantenimiento. Tenemos que mantener nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Fíjense que la palabra que hemos enseñado dice que la contaminación empieza en nuestro corazón. ¿Usted sabe por qué el diablo ataca primeramente el corazón? ¿Sabe cuando un niño nace, está en el vientre de su madre, el primer órgano que se crea, ¿saben cuál es? El corazón. Por eso cuando a una mamá está embarazada, el médico lo primero que le escucha son los latidos. Después viene la mente. Después vienen los pensamientos. Pero si el corazón no está sano, cuando ese corazón no late bien, ¿qué le dice a la mamá? Y uno dice, ay doctor, ¿qué pasó? Pero cuando ese corazón late, el médico dice, está todo bien. Porque el corazón nace sano. ¿Y a dónde quiere el diablo infectarnos? En nuestro corazón. Por eso la palabra de recién decía que nuestro corazón tiene que estar sano, para que nuestros pensamientos también estén. Y ahora, ¿cómo hacemos para salir de todo esto? Porque ya nos metimos en el lío, ya sabemos que el diablo nos ataca, que hay fuerzas invisibles que están atacando a la familia, y que usted no se sorprenda si su hijo hoy no tiene trabajo, vuelve a repetir los mismos errores de que trabaja un tiempo en un lado, un tiempo en el otro, y se queda sin trabajo y tiene deuda, y que los hermanos le sacaron un crédito que ahora no puede pagar, el otro que se enferma, el otro que compró una moto pero ahora la debe, el otro que, escandalizados por todos lados, pero porque permanentemente son estos ataques. ¿Usted cree que el diablo le va a golpear la puerta una sola vez? Ni la puerta le va a golpear. Mire, cuando el diablo logre, a través de estas tres estrategias, la división, la distracción y la desviación de los pensamientos, meterse en su casa, al diablo no le hace falta ni sacarle un ladrillo, no le hace falta ni golpearle la puerta, ya se metió adentro. ¿Cómo nos defendemos? En la Biblia, y esto es lo que quería enseñar, miren lo que dice el libro de Josué, el último capítulo, que es el 24, cuando José se está despidiendo antes de morir, él sabía que el Señor lo iba a llevar. Comienza diciendo en el verso 2, dice que primero reunió a todo el pueblo de Israel, después que habían cruzado ¿a dónde? A Canaán, a la tierra prometida, habían librado batallas, los muros de Jericó, la batalla contra Carela, todas las batallas, y ya Josué era viejito. Y él reunió a todo el pueblo, a los generales, a las familias, y miren lo que les dijo. En el verso 2, en el capítulo, Josué 24, el verso 2 dice así: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré. Taré, ¿quién fue? El padre de Abraham y de Nacor. ¿Quién fue Nacor? El papá de Lot, el sobrino de Abraham, con quien Abraham dejó la tierra y se fue. Y servían a dioses extraños. Se le dice, che, yo te voy a enseñar algo, le dice Josué. No importa de dónde vos vengas. No importa que tus papás ni siquiera hayan conocido al Señor. Es más, no importa que se hayan juntado con brujos, con agoreros, hayan adorado a otros dioses. No importa si vienen del catolicismo, de, como decíamos recién con Matías, de los fastidios de Jehová me iba a salir, los testigos de Jehová, no importa. Dice, bien, eso no importa. Y les va enseñando, y les va diciendo. Y ya en el verso 15 les dice, pero si te niegas a servir al Señor, o sea, no importa de dónde viene tu casa, tu familia, no importa estos espíritus generacionales, porque los hay espíritus que conocen su nombre, su apellido, quién era su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, porque han estado generacionalmente en la familia. Y Josué dice, eso hoy no importa, porque hoy nosotros somos los que tenemos que tomar esta decisión. ¿Qué dice el verso 15? Pero si te niegas a servir al Señor,
O sea, no importa lo que hicieron nuestros antepasados, importa lo que nosotros vamos a decidir. Si yo me niego a servir al Señor, dice, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Quién es? ¿Nosotros? Sí. Mi papá no está. Sí, nosotros tenemos la dicha de que nuestros padres han recibido al Señor. Por eso es muy importante cuando una persona está convaleciente, que en el medio de esa situación nosotros le podamos acercar una palabra para que él confiese con su boca que el Señor es su Señor y Salvador, para que confiese por su salvación. Porque la voluntad de Dios siempre es santa y es perfecta. Nosotros podemos orar para que esta persona se sane, se recupere, tenga vida, pero quien dispone es Dios. Pero también dispone sobre nuestros actos a futuro, porque Dios sabe de dónde venimos, Dios sabe de dónde nos sacó, pero ¿saben por qué? Porque sabe a dónde nos va a llevar y ya vio nuestro futuro. Por eso Josué les dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Hoy es el día. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? Porque acá mucha gente no viene o no quiere conocer de Dios porque su papá, su mamá eran de otra religión, o sea, las tradiciones, que ni siquiera las conoce. Miren, yo sé que acá hay gente que solamente conoció una iglesia cuando fue a un velorio, o cuando fue al cementerio a enterrar a alguien, o a un casamiento, porque no se quería perder la fiesta, no porque quería ir a la iglesia. Pero Josué es claro. Miren, este es el principio para terminar con todo esto que está haciendo el infierno generacionalmente en las familias. ¿O prefieres a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero miren lo que dice Josué. Pero en cuanto a mí, esa es la elección propia. Y a mi familia, y esto lo tiene que hacer el hombre y la mujer. No puede uno solo. Tienen que ser los dos. Porque miren, dice la palabra de Dios que uno solo es como un hilo. La mujer por un lado, el hombre por otro, Dios por otro. Pero cordón de 3 dobleces, donde está el hombre, la mujer y Cristo, no se puede romper. Entonces, algunos predicadores usarían este mismo término para decir, pero miren si José hubiera dicho, pero mi generación y yo, o sea, todos los que aquí estamos y yo, serviremos al Señor. Sí, lo podría haber dicho. Pero ¿saben una cosa? Si en ese grupo de generaciones nuestras, yo quiero que mis amigos, yo quiero que todos los hermanos de la iglesia sean salvos, yo quiero que mis amigos sean salvos, yo quiero que mis hermanos, toda mi generación sea salva. Pero primero, dice Dios, tenés que arreglar tu casa. Entonces, esta salvación, como la salvación del alma, es individual. Yo amo a mis hijos, amo a mis nietos, amo a mi mujer, pero la salvación la tienen que pedir ellos. Me encanta ayudar a las personas, inclusive a aquellas que no conocen al Señor. Es mucho más fácil, miren, como pastor les digo algo que es una regla de mercado. Es mucho más fácil pescar en una pecera. Es mucho más fácil. Están ahí, no los ven. Pero enseñarle a gente que jamás se congregó o no tiene la costumbre de congregarse es una de las cosas más difíciles. Por eso Josué tiene una determinación que hasta el día de hoy le enseñamos casi en todas las iglesias del mundo. Cuando dice, pero en cuanto a mí, dice Josué, y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. A partir de ese principio comienza la liberación y comienza ¿qué? A temblar el enemigo. Porque mientras usted no se da cuenta que le están robando, le siguen robando. Pero cuando usted dice, basta, de acá no te vas a llevar más nada, el otro comienza a temblar. Un término futbolero es, no te dejes patear siempre al arco. Fíjate que el otro equipo también tiene arco, pateale vos. O sea, ese es el término de fútbol, decía, no te dejes solamente atacar si no sabes defenderte. ¿Cómo nos defendemos del ataque de las tinieblas? ¿Cómo nos defendemos de fuerzas que no vemos? ¿Cómo nos defendemos de lo invisible? Fíjense que hay una escena donde Pablo y Silas
Estaban presos, ¿sí? Habían sido llevados al calabozo. Para aquella época los calabozos eran el lugar a donde salía la cloaca de la ciudad, ¿sí? Un lugar oscuro, húmedo. Y ahí los encerraban porque eran presos. No tenían todo esto de los derechos humanos y todo lo que hoy conocen. Y en el medio de la cárcel, sin luz, en medio de lo oscuro, ellos se ponen a alabar. A veces nuestras alabanzas son las mejores cuando estamos en cuáles situaciones, en esa oscuridad y en esas cárceles. Y dice que hubo un terremoto que abrió las puertas de las cárceles, el carcelero cuando se da cuenta y cree que se le han escapado todos los presos porque en el medio de lo oscuro no veía nada, se quiere quitar la luz. Pero fíjense lo que dice, lo que relata Hechos 16 en el verso ya 29 y 32. Dice, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Porque ellos le dijeron, no te hagas mal, no hemos huido, aquí estamos. Para aquella época, un carcelero que dejaba escapar a los presos ni siquiera era unos días de arresto como puede llegar a ser hoy. Era directamente pasos de huello, lo mataban. Entonces, el carcelero les dice, después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, lo que nosotros le tenemos que decir a las personas, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa, porque cuando la salvación entra en un hogar, por uno que cree, toda la casa es salva. Pero este mismo principio son las tinieblas. Cuando Satanás entra por uno, comienzan la división, las peleas, las distracciones, los malos pensamientos. Pero la misma herramienta nosotros la podemos usar para que nosotros y nuestra casa sean salvos. Y les presentaron la palabra del Señor a él como a todos los que vivían en su casa y que hicieron después. Y lo bautizaron. Se creyeron y ahí nomás palo de la bolsa, como dice un amigo mío, un pastor amigo, dice, apenas crea vos lo bautizás, lo pones un poco en agua y dice, palo de la bolsa, así dice un amigo, y siempre me acuerdo de esas palabras cada vez que bautizamos gente. Ahora vamos a ver, porque estos principios son los que nos van a permitir blindar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, con las defensas que Dios nos da. Hay defensas que son clave, así como el enemigo tiene estrategia, Dios tiene sus defensas. ¿Cuáles son estas defensas? La primera, el nombre de Jesús. La segunda, la sangre de Jesús. Y la tercera, la espada, que es la palabra de Dios. Vamos al primero, al nombre de Jesús. Dice Filipenses 2, del verso 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó, perdón, ahí Dios salió con minúscula y es con mayúscula. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ahí le habla a los ángeles, y los que están en la tierra, ahí nos habla a nosotros. No hay potestades, no hay enfermedades, no hay cáncer, no hay diabetes, no hay peleas, no hay división, no hay distracción, no hay pensamientos malos, toda rodilla se doble en el nombre de Jesús. A veces nosotros usamos en la oración el nombre de Jesús como una muletilla, sin saber el poder que tiene, el poder real. En el nombre de Jesús, que esa flor sea naranja. Hay cosas mayores y más peligrosas, o por lo menos entendamos el poder de la herramienta que Dios nos dejó. Lo vuelvo a leer. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio, ahí habla de sumo, hablando del sumo sacerdote, el sumo sacerdote de todos los sacerdotes del mundo. Y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahí le está hablando a el infierno. Y toda lengua
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la primera herramienta que nosotros tenemos que usar en nuestra casa cuando comenzamos a ver todo lo que acabamos de enseñar. Lo que yo repetí: problemas, divisiones, contienda. Cuando la cosa comienza, ¿por qué nos pasa esto? Hay peleas, distracciones, los hijos, el trabajo, la falta de dinero, que hoy no llegamos, que no me pagan, ¿qué pasó acá? En el nombre de Jesús, atamos toda enfermedad. En el nombre de Jesús, atamos todo poder de las tinieblas en mi trabajo. En el nombre de Jesús, todo dinero que he ganado con mi tiempo, con mi trabajo, con mi esfuerzo, hoy me lo pagan. En el nombre de Jesús, hoy salgo a buscar trabajo. En el nombre de Jesús, hoy voy a conseguir salir de este momento en el que hoy estoy. Señor, en el nombre de Jesús dejo las drogas. En el nombre de Jesús dejo el alcohol. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, porque ahora vamos a ver cómo nos cubrimos. Dejo las adicciones, la pornografía, todas las cosas que me distraen de la palabra. Y si hoy nos encontramos, ustedes fíjense, vamos a enseñar algo, la sangre de Jesús. Si ustedes recorren el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no había endemoniados como los que se presentaron en el Nuevo Testamento. Hasta una legión de demonios. O la gente no se daba cuenta, o no se había manifestado tanto el poder de las tinieblas sobre las personas. ¿Por qué? Y porque Satanás sabía que Jesús venía a inaugurar un tiempo de gracia. Un tiempo donde con nuestra boca confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador, obteníamos algo que los antiguos no pudieron obtener con las leyes. Para cuando Moisés trae del monte en la tabla de las 10 leyes o los 10 mandamientos, que no se pudieron cumplir, los hombres, para cuando nació Jesús, ya había 462 leyes. Que no puede para allá, que no puede para acá, que esto, de aquello, bueno. Y así todo no se podían cumplir. Cuando el Señor inaugura un tiempo de gracia, se manifiesta mucho más el enemigo. Mire, mucho más, una palabra clásica, por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra casa. Cuando usted se levante como sacerdote de su casa, ahí se le van a levantar las tinieblas. ¿Por qué? Y esto es muy simple. Cuando usted hoy está jugando para el equipo de Satanás, ¿qué se va a manifestar si usted ya está jugando para ese equipo? Es más, lo va a entrenar un poquito más, le va a decir hoy jugá de 2, después te voy a probar de 9, después te voy a probar de 5. Perdón que use el fútbol, pero se me ocurrió el fútbol porque no tenía otra comparación. Ahora, cuando nos cruzamos del otro equipo, ahí van a venir las patadas. Ahí van a venir a querernos lesionar, está mal inscrito, no puede jugar. Todas esas cosas son las que las tinieblas utilizan. Pero ¿qué haces vos ahora? ¿Qué me hablas de Dios? Y mirá vos lo que fuiste. Porque el diablo le encanta recordar todas las cosas feas. Pero Jesús nos eligió por lo que Él va a hacer en nosotros, no por lo que fuimos. Y hay otro poder más grande, que es cuando nos enfrentamos a personas que realmente están poseídas, y es la sangre de Jesús. Mire lo que dice Hebreo, y no habla de esto, sino habla de que con esa sangre no solamente podemos limpiar nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, sino que también podemos limpiar nuestra casa, purificar todas las cosas. En la sangre de Jesús, Hebreos 9 dice, en el verso 14 y 15 dice así: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Esta sangre la podemos usar como una purificación cuando venimos a recibir el pan y la sangre de Cristo, la mesa del Señor, cuando nos convocamos a la mesa del Señor. Pues el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. No sé si es inteligencia artificial, no sé qué. Hoy Esther me leía una declaración de la Iglesia Católica donde dice
que María no es la mediadora de este pacto, sino que reconoce que solamente Jesús. Eso puede ser fake news, ¿se llama? Esas mentiras que andan por internet. Pero fíjense que yo nunca ataco nada, porque una de las cosas que la gente señala, que Satanás se encarga de que la gente señale, es que los evangélicos dicen que no creemos en la Virgen Jesús, en la Virgen. Pero yo creo todo lo que dice la Biblia. Es más, creo que Cristo va a volver. ¿Por qué? Porque dice la Biblia. Y porque dice la Biblia. Y todo lo que dice acá yo lo creo porque no solamente lo creo, sino que Dios me lo está demostrando. Y Dios está obrando para eso. Por eso dice, por eso es Él el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. ¿Para qué? Todos los que son llamados, todos nosotros, todos los que están escuchando esta palabra, puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Esto es una palabra que es eterna. Así como la lucha de las tinieblas son eternas, la palabra de Dios también es eterna. ¿Cuál? Pues Cristo murió para liberarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo su primer pacto. Esa sangre que Jesús derramó en la cruz es la sangre que hoy nos limpia y nos permite cuidarnos en nuestra casa. ¿Usted cómo tiene que hacer? Miren, si bien podemos hablar del aceite consagrado, podemos consagrar aceite, orar por ese aceite, mucho más importante, primero es lograr la salvación de nuestra alma. Limpiar nuestra casa. Ore por todos los ambientes de su casa. Usted parece en un ambiente, ore por la puerta, por la ventana, por los pisos, por, como dice la palabra, por lo que está debajo de los pisos, por las paredes, por los techos, por lo que está encima de los techos. Ora hasta por las aguas que hay debajo de la tierra. Fíjense que en la antigüedad se oraba por las aguas que había abajo de la tierra, porque de esa agua brotaban manantiales. Y en el medio del desierto se tomaba agua. De esa agua, porque no llovía. Entonces se oraba para que esa agua fuera purificada. Fíjense que ustedes pueden hacer que su hijo, mientras su hijo duerme, orar por él, orar por los compromisos que su hijo tenga al día siguiente. Cuando su hijo no está, toque su cama, imponga manos sobre la cama de su hijo, sobre la ropa de su hijo, sobre la ropa de sus nietos, sobre la vida de sus nietos. Cúbralos con la sangre de Cristo. Oremos por nuestra casa, oremos, las mujeres oren por sus maridos, maridos oren por sus mujeres. Dice que cuando las mujeres oraban y los maridos volvían de la guerra, los recibían en vida. Resucitaban a sus maridos las oraciones. Miren si la sangre y la oración de Cristo y lo que viene ahora, que es su palabra, no tiene poder. ¿Cómo no va a tener poder? Bueno, hoy Jerónimo tuvo un examen que estaba bastante nervioso. Lo acompañamos, lo llevamos. Y le contó a su mamá, vos sabés, mamá, que el examen fue tan complicado que lo dividieron en dos partes. A mí me tocó la más fácil. Al otro, el compañero hacía gráfico y no sé. Y eso es, ¿qué? Resultado de una oración. Porque si Jerónimo cree que esto es suerte, no, me tocó por suerte. Le estamos errando. Hemos educado a nuestro hijo a que cree en el azar, en algo que no podemos medir. Pero si creemos que Dios es el que ordena todas las cosas y en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús y por su sangre nos cubrimos, todas las cosas van a obrar ¿para qué? Para bien. No solamente oremos por nuestra casa, oremos por nuestro auto. Oremos, miren, una vez veníamos de viaje con un amigo y nos habíamos olvidado de cargar nafta y esto me pasó con Esther. Y el próximo pueblo quedaba 70 kilómetros y nosotros teníamos nafta para 35. Dijimos, bueno, hay que empujar 35 kilómetros. Y el muchacho que venía conmigo dice, les vamos a orar a la nafta. Y empezamos a orarle a la nafta. Y llegamos. Pero lo más gracioso me pasó con Esther cuando íbamos al sur. Yo le había dicho, mira, para que no me pase nunca más esto, porque no, ¿cómo me voy a quedar sin nafta en un viaje? Vamos a cargar nafta para que no nos pase, porque yo sabía que al sur hay kilómetros y kilómetros y kilómetros y no hay pueblos, ahí hay que... Bueno, le digo, vamos a gastar un poco más el tanque, en el próximo pueblo cargamos si llegamos bien.
Llegamos al otro pueblo. La estación de servicio estaba rota. La estaban en reparación, no había nada. No, me dices, quedan, no sé cuánto nos dijeron, el otro pueblo, pero como ahí era costumbre, y digo, acá no llego. No llego al otro pueblo, ¿qué hago? Pero no me puedo quedar acá porque en realidad yo tenía que llegar, íbamos a un congreso de la iglesia, en un pueblo, o sea, Bariloche, Esquel, Trevele, nunca me acuerdo de Trevele, al límite con Chile. Ahí tenemos unos hermanos, nos habían invitado a un evento y no llegábamos. Y empezamos a orarle a la nafta. Usted me dice, pero ¿cómo no cargó nafta? Bueno, no cargamos porque cuando íbamos a cargar estaba rota la estación y llegamos. Pero llegamos y yo creo que estacioné el auto en el surtidor, hizo así, ¿no? Ahí quedó. Y lo que hoy yo cuento como una anécdota, como algo que es la palabra, que es la tercera, que acá no la alcancé a poner, es porque todo lo que nosotros salga de nuestra boca, conociendo lo que Dios ha puesto en nuestra boca, tiene poder. Así también, para cuando sin querer, enojados, decimos cosas que no hay que decir, porque no hay que decir. Yo la semana pasada, no, en un par de reuniones atrás creo, me había enojado tanto, porque me habló una madre que a su hijo lo habían metido preso y que oráramos por él, pero preso injustamente. Y me dolió tanto el llanto de esa madre que me agarró tanta bronca contra la forma, iba a decir la policía. A veces son muchachos que están trabajando y que, bueno, hacen las cosas creyendo que las hacen bien, pero en este caso la habían hecho mal. Y también conté la anécdota de uno de mis hijos y todo lo que me costó sacarlo. Entonces yo sé lo que es sufrir. Yo creo que recién les contaba a los hermanos de acá que cuando este pastor de Colombia me habló, escuchó la oración que yo hacía por una abuela que estaba allá y que él se presentó gritando amén y comenzamos a hablar y que él saca chicos de la calle para llevarlos a jugar al fútbol. Él me dice, sí, porque yo hago mantenimiento, reparaciones, así. Él le estaba arreglando la mampara. Y yo le dije que no se avergonzara de eso. Que ustedes saben que el 31 de octubre se cumplió por ley. El gobierno de la Nación Argentina, en la presidencia de Milei, estableció el Día de las Iglesias Evangélicas. Y se cumplió un aniversario y tuvieron todos los pastores de allá. Y me encantó que tuviera el pastor Velar. Me encantó, porque lo conozco, porque sé que Dios ha puesto en él, y él me dijo un día, yo soy el general de esta batalla. O sea, alguien que va a llevar un ejército a pelear. Y puso hombres como el pastor Grosso, a quien también aprecio mucho, en un partido, en este partido con otra agrupación, y hoy están en la legislatura. Pero siempre aclarando que los cristianos no tenemos partido político. Sí tenemos hermanos en la fe que juegan al fútbol. Yo soy amigo y hemos estado en la casa del pastor Vivaldo, para quienes son del mundo del fútbol, fue arquero de fútbol, el flaco Vivaldo, y él es el líder de Atletas para Cristo. Yo le decía a este pastor en Colombia que se acercara a varios colombianos que son líderes en el juego, se llaman líderes de Atletas para Cristo. Hay muchos empresarios cristianos, que hay muchos trabajadores, y leía lo que el CONICET había publicado, que en el censo del 2009 en la Argentina había 9,2% de la población era cristiana evangélica. Para el censo del 2019 ya había aumentado al 16%. Hoy se cree que ya está superando el 20%, o sea que más de 10 millones de personas han conocido la verdad que es Cristo. Y no es que
Cristo en otras religiones no sea la verdad, sino que cuando usted le dicen que para llegar al cielo o para ser salvo hay que declarar cualquier otra cosa, esa es una verdad disfrazada. Usted lea la Biblia, lea el manual del fabricante y no deje que otro le lea la palabra, léalo usted. Por eso nosotros acá predicamos con los versículos, los citamos, los dejamos grabados, están grabados en una pantalla para que todos los que están acá lo lean, y a su vez cuando los subimos a los videos, usted puede ir a la Biblia y buscarlo. Por eso cuando algunos por ahí no encuentran la misma terminología, es porque yo muchas veces uso la nueva traducción viviente. Ustedes saben que la Biblia está traducida en todos los idiomas. El libro más traducido, Biblia, significa biblioteca, de ahí viene la palabra Biblia, que son más de 66 libros escritos en más de 1600 años por más de 41 autores. Ninguno se conocía, son muy pocos los autores que se conocían. Los evangelios, Mateo fue discípulo de Cristo, Marcos se fue, que creen que fue Juan Marcos, el joven rico. Lucas fue médico, pero Juan también fue apóstol de Jesús. Y el Evangelio de Juan lo escribe después que escribe el libro de las revelaciones, después que él lo ve a Cristo en el resucitado, y por eso el Evangelio de Juan, todos los teólogos decimos que es el Génesis del Nuevo Testamento. El Génesis 1.1 dice que en el principio Dios creó, pero en el Evangelio de Juan, el versículo 1.1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, era Cristo, y Cristo estaba con Dios, en el principio. O sea, cuando Dios hizo la creación, estaba Jesús. ¿Y por qué nosotros hoy podemos usar todas estas herramientas? Porque estas herramientas son eternas, son vivas, y están hoy a disposición de todos. Fíjense que hoy le podemos hablar al trabajo que no es como si fuera. Le podemos hablar a que nos mejoren el sueldo, a pesar de que uno dice, no, pero yo estoy en un lugar donde la gente le va mal. Mi sueldo va a mejorar porque ese lugar va a mejorar porque ahí habito yo. A las cosas que no son como si fueran. Cuando Cristo crea la luz, la crea en medio de la oscuridad. No existía la luz. Entonces le habló a las cosas que no eran como si fueran. Y eso es el principio de la palabra, esa espada de la fe que nosotros podemos usar para derrocar todas las artimañas de las tinieblas. Así que bueno, espero que esta enseñanza sirva, porque sabemos que si nosotros hoy podemos blindar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, vamos a tener la paz necesaria para saber que la palabra de Dios, para todos aquellos que la han creído, que es que la cosecha de este año va a ser abundante, en todos los órdenes de la vida, en la salud, en el trabajo, en el dinero, en la prosperidad, en la paz en el hogar, en la unión en la familia, la unidad entre todos, porque la familia es todo un núcleo. No podemos ser salvos nosotros. Yo no puedo ser tan egoísta de ser salvo yo y mirar que mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis hermanas, mis primos, mis tíos, se están perdiendo. No los puedo matar, pero sí puedo orar de rodillas y clamar para que con lazos de amor el Señor los traiga. Yo, gracias al Señor, toda nuestra familia directa está en el Señor. Así que bueno, vamos a orar dando gracias al Padre. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, gracias. Primero por todas las oraciones de mis hermanos antes de comenzar la reunión, por todas las palabras que aquí se han dicho y porque tu presencia, Señor, ha estado acá. Te ruego, Señor, que aunque mi falta de léxico y de palabra pueda llegar a haber transmitido todo esto conforme a tu voluntad, Señor, que el Espíritu Santo haga la obra completa a todos aquellos que han recibido esta palabra y que la han escuchado. Señor, te doy la honra, la gloria y toda la alabanza. Padre, hoy nos levantamos en fe por tu palabra, Señor, para reconocer que tú eres, Señor, nuestro Dios santo, soberano. Tú eres el que nos ha salvado, Señor, de las tinieblas. Y te pedimos por todas las familias, Señor, que han estado pasando días tristes, días de luto, días de pérdidas, días de contiendas, días de pelea. Señor, por todas aquellas familias que hoy todavía siguen sumergidas en la escasez, en la falta de palabra. Señor, que siguen arrastrando problemas demoníacos de generaciones y generaciones, Padre, ahora. Señor, que cada uno de ellos, al escuchar esta palabra, se determinen hoy, ahora, a servir a Jesús, a servir a Dios.
que ellos y su casa sirvan al Señor por toda la eternidad, para que sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos sean bendecidos, y para que esta palabra y la palabra de Dios pueda ser enseñada de generación en generación. Padre Celestial, ten misericordia de aquellos que están en la cama de un hospital, que hoy están sufriendo. Padre, que alguien, un hermano, que pueda llegar a nosotros, Señor, poderle decir que la salvación está confesando que Cristo es su Señor y Salvador, para que su alma descanse en paz, sea salvo, Señor, que podamos rescatar alma de las tinieblas. Padre, que podamos, como decíamos recién con los hermanos cuando hablábamos, podamos evangelizar todo este sector, toda esta zona. Hoy sí oramos, Señor, porque esa palabra se presentó y es el día, es el momento de orar por todo este barrio, de orar por todas estas familias, por toda esta cuadra, por toda esta zona oeste de la ciudad, para que tu palabra sea conocida, para que puedan congregarse, Señor, para que te conozcan, para que sean salvos, ellos y su casa. Oramos por las familias que están sufriendo y siendo atacadas, por los niños que están recibiendo las consecuencias sin saber lo que está sucediendo en su hogar y en su casa. Padre Celestial, oramos por todas las madres de esta congregación, por todos los hijos, por todos los padres, por todos los abuelos, por todos los nietos, para que tú, Señor, te manifiestes en gracia, en gloria y en verdad. Señor, oramos para que todos nuestros hermanos tengan un trabajo digno, para que tengan un trabajo bien remunerado, Señor, para que puedan cobrar en tiempo y en forma, para que se puedan celebrar nuevos contratos de negocios, poder comprar, poder vender, Señor, y cobrar todos esos negocios. Señor, oramos por todos los trámites que se están llevando en tribunales, Señor, que en estos días nos han confirmado aquella persona que pidió que sus trámites judiciales se resolvieran, que se están resolviendo conforme a tu voluntad, por todos los juicios, Señor, que pueda haber de nuestros hermanos para que salgan a su favor, por las herencias, Señor, para que todo el mundo reciba no solamente la herencia que pueda haber en este mundo, sino la herencia eterna, que es la salvación. Que puertas de los cielos se abran y se derrame, Señor, sobre cada uno de los que aquí estamos y escuchan esta palabra y creen milagros, bendiciones y tesoros de los cielos. Gracias, Señor, porque podemos orar por la provincia de Córdoba, de Jujuy, de Buenos Aires, por toda la Argentina, Señor, para que nuestro presidente sea guiado, tomado de su mano y guiado por sendas de justicia, por amor de tu nombre, Señor, para llevar a este país a donde tú, Señor, quieres que ahí esté. Padre Celestial, oramos porque sabemos y te damos gracias porque las elecciones han sido sin violencia. Oramos, Señor, porque todas las personas que puedan comenzar ahora a tener nuevos proyectos, nuevos diseños, Señor, tú los puedas prosperar. Señor, oramos por un niño, especialmente por Máximo, que hoy, Señor, sabemos que tiene que tener un tratamiento especial. Oramos por él, lo levantamos delante del trono de tu gracia, Señor, para que tú lo guardes, lo cuides, consigamos, Señor, en él todo lo necesario para poder solventar ese tratamiento. Oramos por Emilia Gómez, por Elian Toledo, por Bautista, por Martina, por Mateo, por Isaías, por Lorenzo, por Marito, por Mario, por Bastian, por Facundo Moncada. Señor, oramos por la sanidad plena de Miriam Miñola, por su marido Carlos Nardi. Oramos por Nelly, por sus nietas Lucía, Cami, Emi, por los vecinos de este barrio, de esta cuadra, Señor. Y ahora sí, Padre, para que podamos evangelizar toda esta zona, para que tu palabra, Señor, sea vida en la vida de todos los que aquí estamos y en los vecinos de todos los barrios que aquí están representados. Oramos por la vida de Rosa, por la vida de Isabel, por la vida de Graciela Mazal, Gustavo Coaino, que el Señor ya lo tiene con él. Señor, oramos por Julián Reina, por Miriam, para romper todo espíritu de suicidio. Oramos por Bruno, Pablo, Damián, Jaime, dándote gracias, porque Señor ha podido salir de donde él estaba. Por Catalina, por Simón, por Alejandra Dáez, por Roque del Valle Dáez. Oramos por Beatriz Cisterna, por su padre, sus hijas, Dayana, Rebeca y Priscila. Oramos, Señor, por Joel Ibarra, Lucas Machado, Facundo Escudero, por Pablo Hernán Botegón, y especialmente por Pablo, Señor. Ahora, Pablo, Señor, concédele la posibilidad de conseguir trabajo, pero que también se acerque a ti y te conozca. Oramos por Isabel Pacheco, por Emiliano Quiroga, por Virginia Alicia Pulido, por Alicia Ferreira, por Marín Luna, por Alfredo Lowis, Natalia, Lidia Agüero, Cristina González y Liliana Ana Karina Simone.
Daniel Vilches, Melisa Ávila, Amalia Sampardo, por Nieves, Maribel, por Lourdes, por Rafael, por Luciano, por Antonia Sampardo. Oramos por Susana Alani y Melisa, su hija, por Angie Vega y su marido Adrián Vega. Oramos por Nelly Dalani, por Rubén Canelo. Oramos por Pablo Ceballos para que él pueda recuperar su vista, Señor, en China. Oramos por Paola, por su marido Matías. Oramos por Jessica, por Armando José Luque. Oramos por Jacqueline del Valle, por Valentín Hidalgo, por Vero Valverde, por Gustavo Ariel Barrio Nuevo, por Sandra Freitas. Oramos por Marcela Gómez, por Leandro Gómez, padre, por Leandro Gómez, hijo, por Laura, por Marcelo. Oramos, Señor, por Cristian Suaznávar, por Evo Ortega, por Beatriz Luna. Señor, oramos por Mauro Torres, por Verónica Bucetti, por Cristina Almirón, por Silvia Escabone, por Verónica. Señor, oramos especialmente por Vero para que tú sanes todas sus finanzas. Oramos por Emilio, por sus hijos, por sus nietos, por Lidia Ávila, Señor, por Miguel Morales, por Valentín, por Miguel Rodrigo Morales, por Mariela Ortiz, por todos sus hijos y nietos, por Ana María Arrieta, Claudio Lafer, Belén Rodríguez y sus hijos Viviana Sobra, Jorge Moreno, por Sebastián Moreno. Oramos por Aurora y Osvaldo por su salud, por Carlos Fernando Bardina, por Edna, por Carliño, por María Paula, por José Neto, por Hugo Vilches, por Fernando Andrade, por Evan Moll, por Sebastián So. Oramos por Pablo Jiménez, Francisco Jiménez, Mirta Sargenti, Sara Figueroa, sus hijos Abigail, Viviana, Mauro, Eugenia y Lara. Señor, oramos por sus nietos y por las voces de los mártires. Y como en Romanos 4:18 renovamos hoy, Señor, nuestra esperanza contra esperanza. Y hoy, Señor, nos paramos en la palabra que Josué lo dijo en aquella vez y que hoy es vida en nuestras vidas. Yo y mi casa hoy tomamos la determinación de servir a Jesús por los siglos de los siglos. Amén y amén.